El presente proyecto de emprendimiento de difusión cultural Project se transmite en el presente documental de la vida del poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza y su novela Fabla Salvaje, con la importancia de saber el impacto que causa la difusión de las obras literarias en nuestro país. Datos biográficos de César Vallejo. El 16 de marzo de 1892, la provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad, vio nacer al gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza. Sus padres, don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, figuras indispensables en su crianza y formación. Era el Benjamín de los 12 hermanos. En 1917 se enamoró de Zoila Rosa Cuadra. En 1919 publicó su primera obra, el poemario lírico Los Heraldos Negros. En 1920 fue encarcelado injustamente, acusado de participar en el incendio de una casa. Estando preso, escribe su poesía Trilce. En 1923 viaja a Francia, donde conoció y se casó con Georgette Philippard. Allá escribió su obra Tungsteno. Visitó varios países como España, Rusia. El 15 de abril de 1938, a los 46 años, fallece a causa del paludismo. Su educación básica y su vida universitaria. La educación primaria los realizó en el Centro Escolar 271 de Santiago de Chuco. La educación secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco, desde 1905 a 1909. Pese al deseo de sus padres de que sea un religioso, Vallejo a los 18 años ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo para realizar estudios de letras. Sin embargo, no pudo continuar por la falta de recursos económicos. Luego estudió medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tampoco pudo continuar, y tomó la decisión de retomar los estudios de letras, graduándose en 1915. En su juventud en Trujillo integró el Grupo Norte, al que también pertenecían jóvenes escritores e intelectuales como Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espilucín. Realizó varios trabajos para ayudarse en su educación. Balta despierta y sobándose sus ojos se dirige hacia la puerta. Cae en el corredor, descuelga un pequeño espejo y mirándose en él recibe un estremecimiento súbito y aquel espejo se hizo trizas en el pavimento. Balta, quedándose pálido y temblando, volteó rápidamente la mirada hacia atrás y a todos lados, como si alguien lo estuviera acechando. Después, Balta retorna a su hogar y le cuenta lo ocurrido a Adelaida, su joven esposa, que posteriormente se suma el sonido de una gallina y que para ellos es señal de mala suerte, al igual que el espejo roto.
Adelaida era una mujer joven, dedicada a su casa, siempre preocupada por los quehaceres de su hogar. Un día Balta se encontraba lejos de su hogar y su mujer, agotada de tantas cosas del quehacer de la casa, fue a su corral y sacó a Rayo, su caballo, lo ató al confort del patio y comenzó a pelarlo, mientras cantaba una linda y melodiosa voz, agradable para cualquiera que lo escuchara. Cuando de pronto llegó Balta y le dijo: ¿Qué estás haciendo? Ella, viéndolo, se echó a reír y dijo: Ya está terminado. Balta, al ver esto, se conmovió y dijo: ¿Qué tal, mujercita? Ella se reía muy en su mente y él se quedó admirándola. Desde el momento en que ambos se unieron en matrimonio, era la primera vez que Balta se veía atormentado por aquellos pensamientos sombríos. No lograba dormir aquella noche y todo ello empañaba su felicidad. En la mañana, mientras Balta se veía al espejo, divisó una sombra que pasó atrás de él. Se estremeció de los nervios y derribó el espejo, no logrando ver a nadie. Creyó que había sido producto de un desvelo. No quería darle importancia al hecho, pero no podía quitarse de encima aquella intriga. Al día siguiente, sin mencionarle nada a su mujer, decidió comprar un espejo y, deseoso de volver a ver aquella sombra rara, contemplaba aquel objeto muy ansioso, pero no pasó nada en esa oportunidad. En el transcurso del mes de septiembre, cuando empezaron las cosechas, Adelaida ya no podía cargar la alforja. Es cuando le da a entender a su marido que está embarazada, aparentemente desde julio. En ese instante que Balta, con un pensamiento sombrío, recuerda el extraño suceso del espejo que también había ocurrido el mismo mes. Balta, al tornar de su trabajo, dio de beber a sus bueyes en la laguna frente a su cabaña. En ese momento, mientras bebía el agua, salta bruscamente, asustado por observar una sombra reflejada en el agua. Pensando que tenía a alguien a su espalda, comienza a buscar a su alrededor. ¿Quién es este extraño acosador? Preocupado por estos sucesos, quiso decírselo a Adelaida, pero por temor a hacer el ridículo ante ella, optó por ocultar lo que le estaba sucediendo. Al dirigirse al pueblo, se encuentra con un viejo amigo del colegio, a quien le cuenta la situación que está pasando, y entre carcajadas este amigo le menciona que a él también le sucedían cosas similares, y que cuando estuvo en Trujillo, un señor le dijo que estos sucesos pueden ser síntomas de locura y que debía cuidarse mucho, pues él sentía que la sombra lo seguía cada vez más y empezó a sentir temor. Su esposa estaba preocupada, ya que Balta no dormía por las constantes pesadillas que tenía, llegando al punto de tener miedo de ir al pueblo. Pero Adelaida trataba de convencerlo, pues debían comprar los víveres que necesitaban en su cabaña. En los días de enero, cuando aparecen las lluvias, se sentía un ambiente sombrío y de incertidumbre por estos acontecimientos. Balta comienza a preocuparse, pues los animales comienzan a tornarse agresivos hasta el punto de llegar a desesperarlo. Adelaida le menciona la necesidad de ir al pueblo, pero él le responde de manera grotesca que aún hay cosas que hacer. Algunos días después, Balta se fue al pueblo, se fue solo y directo a casa. Balta ahí se sintió sacudido de un escalofrío y se recostó en el umbral de la puerta de la sala y dio un llanto que no podía contener. ¿Por qué pues lloraba? ¿Por qué? Luego traía un espejo en la mano, pero esta vez Balta pareció no sobresaltarse, pues vio en él su propia imagen y no de otro. Esa misma noche, Balta reflexionaba y se acordó que era huérfano de padre y madre, y que solo tenía a su hermana. También recordó lo que le dijo su amigo sobre las cosas y personas que puede atrapar con el pensamiento, pero que se deshacen apenas aparecen. Su mujer reposaba a su lado tranquila. Al día siguiente, Balta tenía un semblante muy ensimismado y muy extraño. ¿Qué tienes, Balta?, pregunta Adelaida. ¿Qué te pasa? ¿Estás así?
¿No quieres que nos vayamos? El invierno me da miedo, Balta. Vámonos, por Dios. Bueno. Balta respondió: Te he dicho que no. Las lágrimas asomaron en los ojos de ella al mismo tiempo que Balta traía una expresión amenazadora. Adelaida solía ir con su hermanito uno que otro día al pueblo para ver los animales de la casa, pero el marido se le subía el recelo para con ella y preguntaba a su propia conciencia: ¿Me ama Adelaida? ¿No quiere ella otro? ¿Quién sabe? Y así su pensamiento volaba en celos inútiles. Pero inmediatamente cayó de nuevo el mismo tema. ¿Podrá su mujer amar a otro? Y así estuvo inmóvil un instante. Luego escuchó sentir una persona que lo estaba viendo y oyendo lo que estaba meditando. Creyó percibir su aliento, cuando en eso pasa por lo alto un vuelo tempestuoso de un águila, sintiéndose burlado. Nuevamente pasó por su pensamiento: Adelaida ama a otro, al del espejo. Oh, cruel revelación, oh, tremenda incertidumbre. Hasta entonces, la mujer sabía que Balta no era el mismo de antes para con ella, mostrándose raro y perturbado, pero nada más. Ella no sabía del porqué de todo esto. Cuando volvió Balta de su largo y solidario peregrinaje por los páramos, Adelaida exclamó: ¿Dónde te has ido, por Dios? Saliendo a su encuentro hacia el patio, mientras Balta entró pensativo y apagado sin responder, con las manos atrás una sobre otra. Adelaida se mostró más pálida y extenuada por la maternidad, pero su paciencia de mujer insistió y le siguió. Pero por Dios, Balta, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué he hecho yo para que así me trate? Saliendo luego al patio, mientras el llanto la ahogó. Cómo lloran las mujeres de la sierra, cómo lloran las mujeres enamoradas, recogiendo sus lágrimas entre los pliegues de su falda sencilla y estropeada. Santiago observaba extrañado. Niño con sus 8 años, él no se daba cuenta de aquel infortunio. Viendo a su hermana, le dolía el alma, su corazón empezó a encogerse y tuvo ganas de llorar. Mientras se preguntaba, ¿quién la hacía llorar? ¿Qué le habían quitado? ¿Qué cosa se le negaba? Tratando de llamar la atención de su hermana, levantando sus brazos de varias maneras, anhelando que ella volviese los ojos a él. Pero ella, desgraciadamente, no lo vio. Balta, de un momento a otro, se siente observado por un ser fantasmal y llega a creer que se trata del amante de su esposa Adelaida, por lo que, perturbado por los celos, cogió a su mujer y la acuchilló sin compasión alguna. Enfurecido por el dolor, preguntaba si estaba bien. Luego de esto, él gruñía y le reclamaba qué había hecho para que la vida lo tratase así, si él nunca había sido un haragán ni un sinvergüenza. Con una voz de adoración hacia su esposa, Adelaida se acercó hacia Balta y le dijo: Oye, Balta, por Dios. A lo que éste respondió: Déjame, déjame. Ella se arrodilló ante su esposo y se puso a llorar inclinándose. Después Balta se retira hacia aquel abismo donde estuvo antes y de pronto siente nuevamente la presencia del ser misterioso que lo roza la espalda. Aterrado, realiza un movimiento brusco y cae precipitadamente al vacío. Al mismo tiempo nace su hijo. Análisis e interpretación de fábula salvaje. Tema principal: la superstición y predisposición del ser por creencias tontas. Los subtemas: los celos por la superstición, el maltrato moral provocado de manera personal, la inexistencia de la sombra, el nacimiento de su hijo. El personaje principal es Balta Espinar, esposo de Adelaida. Los personajes secundarios: Adelaida, esposa de Balta, de quien se piensa que es una mujer que le engaña a su esposo. El mensaje: en esta narrativa se observa cómo el hombre se predispone a través de la superstición al extremo de quitarse la vida,
llamándonos a cambios en nuestra forma de pensar, ya que nosotros mismos somos los forjadores de nuestro destino. Espacio, macrocosmo, la comunidad donde vive la pareja. Microcosmo, territorio peruano. El lenguaje connotático es la convivencia con el mundo de la superstición, imaginándose el hombre lo peor frente a un espejo roto. Denotativo, fábula salvaje, determinación del autor a una de sus producciones literarias. Conclusiones. Es uno de los cuentos más importantes de César Vallejo, donde nos hace ver la convivencia del hombre con la superstición, sin interesarle que primero está su forma de vida creada por él mismo. Llegamos a una conclusión clara y precisa, manifestada de la siguiente manera. El hombre nunca debe ser guiado por imaginaciones, debe ser todo momento realista y optimista, practicando solo lo que piensa que le saldrá bien y nunca mal. Muchas gracias. Texto argumentativo en novela psicológica. Fábula salvaje. Los indicadores del trastorno psicológico demuestran que Balta Espinar sufría de delirio. Balta expresaba una idea o una creencia con una persistencia o fuerza inusual. Esa idea parecía ejercer una influencia excesiva y su vida se alteró habitualmente hasta extremos inexplicables. Balta tendía a estar sin humor y eventualmente era hipersensible, especialmente respecto a su creencia. También tenía un carácter de centralidad, independientemente de lo improbable que sean las cosas que le ocurrían. Balta lo aceptaba sin casi cuestionárselo. Finalmente, la idea del delirante de los celos ocupaba una gran parte de su tiempo. Asimismo, el trastorno psicológico muy complejo, muchos de nosotros podemos caer fácilmente ante esta enfermedad. Es necesario ayuda de profesionales para poder lidiar con ello. Incluso es recomendable hacernos un examen psicológico para comprobar que no contamos con algún trastorno, ya que no es muy perceptible.